La historia comienza en un crucero dirección a Argentina donde el narrador conoce a Mirko Centovic, el campeón del mundo de ajedrez que, fuera de eso, era un cero a la izquierda en cuanto a capacidades mentales. Al saber el narrador que era un campeón del mundo, intenta con todas sus ansias charlar con él, cosa que es muy complicada ya que el chico es tímido y casi no salía de su habitación, por lo que idea un plan. Al día siguiente se pone a jugar en la sala de fumadores al ajedrez para llamar su atención contra un señor adinerado llamado McConnor, cosa que acaba teniendo sus frutos, ya que Centovic acaba apareciendo pero no de la manera que él esperaba, ya que solo pasó firmemente echando una mirada y yéndose como si nada. Al notar el narrador su presencia, le comenta a McConnor que ese hombre era un campeón del mundo, por lo que con sus aires de grandeza y superioridad fue a retarle una partida, cosa que el campeón aceptó a cambio de $250 por partida. La partida se realizó con las reglas de que Centovic disputaría contra McConnor y cualquiera que quisiera unirse, y que después de cada movimiento, él se iría a la otra punta de la sala para dejarles mover y pensar. La primera partida fue una derrota aplastante por parte del campeón del mundo. La segunda más de lo mismo, pero a la mitad de la tercera interrumpe el señor el movimiento de McConnor, diciendo que si hace ese movimiento, a los pocos turnos perderá la partida, por lo que McConnor le hace caso y el señor sigue dándole indicaciones de cómo prevé que Centovic moverá, llevándole a que el campeón se tuviera que poner en serio y dejar su superioridad por un momento. Al final de la partida acabó en tablas, cosa que molestó a Centovic, que acabó retando al señor a una partida. El señor rechazó amablemente su propuesta, diciendo que llevaba 25 años sin jugar al ajedrez, y Centovic le dijo que si cambiaba de opinión podía contactar con él a partir de las 3 de la tarde del día siguiente. El narrador sorprendido fue a hablar con el señor, ya que como ambos eran austriacos podían comunicarse perfectamente. El narrador le preguntó que como sin haber jugado tanto tiempo podía tener esa visión de juego, previendo movimientos de más de 5 turnos. Entonces el señor B empezó a contar su historia, contándole que él era un aristócrata que tenía conexiones con la monarquía y el clero, cosa que hizo que los nazis lo encarcelaran en una celda solo sin ninguna persona, solo con un guardián el cual no podía dirigirle la palabra. Pasaban los días y le iban entrevistando para sacarle información, a raíz de su descenso a la locura, cuando un día, en la sala de espera en la entrevista, se encuentra un libro, el cual roba. Cuando volvió a su celda, él se emocionó, ya que había conseguido un libro para poder matar el aburrimiento y no volverse loco, pero al ver que el libro era de ajedrez, casi se vuelve loco del todo, ya que no entendía nada de lo que ponía ahí. Era un libro con 150 partidas de jugadores profesionales con ninguna palabra, con solo los movimientos. En poco tiempo el señor B ya se sabía todo el libro de memoria, por lo que empezó a jugar contra sí mismo, cosa que a la larga hizo que su cerebro se partiera en dos de manera simbólica, por lo que tuvieron que llevarlo al médico, ya que le dio un ataque de crisis. El médico le recomendó que se alejase del ajedrez, porque había posibilidades de que volviese a tener un ataque si volvía a jugar, y además, como conocía al señor B, lo ayudó a escapar de los nazis dirigiéndole a Argentina en el crucero en el que están. El señor B al final acaba aceptando la partida contra Centovic, ignorando los avisos del narrador. En la primera partida, el señor B se estaba poniendo nervioso, porque Centovic tardaba mucho en mover, cosa que le chocó directamente porque él estaba acostumbrado a mover instantáneamente, pero siguió jugando ignorando ese punto. Cuando el campeón estaba a punto de perder, de la rabia que tenía en ese momento, empujó el tablero tirando las piezas, acabando con la petición de revancha, la cual el señor B aceptó. En la segunda partida, Centovic se percató que se ponía de los nervios que tardase tanto, por eso tardaba mucho más en mover para ponerlo de los nervios, pero el señor B se daba un paseo de mientras para calmarse y poder seguir. Cuando la partida se puso más tensa, el señor B, dándole un ataque de crisis, se puso a temblar, pero siguió jugando hasta que llegó un punto en el que dijo ¡jaque!, cuando ni siquiera estaba el rey de Centovic en jaque, lo que dejó a todos muy confusos. Por eso el narrador interviene alejando al señor B y haciendo que Centovic gane por abandono. A lo que con gran arrogancia como siempre dice: para ser un jugador amateur, el señor tenía talento.